Dude, this is a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is our LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Dude, this is a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is our LNS, dude. Mis amigos me pidieron que contara mi historia sobre el ovni que una vez miré. Así que aquí está. Era el invierno de 1978. Los tres, yo, Ronnie y Tom, estábamos trabajando en un programa de educación al aire libre, en lo alto de las montañas de San Bernardino. La escuela al aire libre se había hecho cargo de un campamento de verano para el semestre de invierno. Ese campamento estaba ubicado en la cuna de las montañas, donde las montañas se estrecharon y se doblaron por las fuerzas tectónicas que las crearon. También había cañones y laderas altas donde podías ver la ciudad de Los Ángeles. Una noche, los tres nos escapamos del campamento para subir una ladera donde las luces de la ciudad se miraban espectaculares. Los vientos del diablo de Santa Ana habían estado soplando desde el desierto, sobre las montañas y hacia la cuenca de Los Ángeles durante los 3 días anteriores. El Santa Ana había eliminado cada molécula de contaminación de smog de la cuenca, ofreciendo una vista cristalina y sin obstáculos desde 7000 pies de altura, hasta el fondo del cañón y hasta las luces de la ciudad debajo. Cuando llegamos a nuestro lugar poco antes de la medianoche, la escena no podría haber sido más espectacular. Parado al otro lado de la carretera, en un pequeño refugio pavimentado, las luces de la ciudad se extendían frente a nosotros como una gigante alfombra de colores, con formas geométricas resplandecientes. Las avenidas principales de la ciudad tenían diferentes colores de luces, dependiendo de la jurisdicción. Se podían ver serpientes de tráfico rojas y blancos en movimiento a miles de pies por debajo, incluso a esta hora de la noche. Pudimos ver todo el camino hasta donde terminaban las luces y el océano Pacífico estaba en la oscuridad. Nos paramos en un círculo suelto, yo, Tom y Ronnie, emocionados por la increíble vista debajo de nosotros. Los tres platicábamos como unos buenos amigos y Ronnie contaba sus anécdotas. Siguiendo el arco rojo cereza, creado por los carros a través del aire, mientras Ronnie platicaba, fue como noté por primera vez una brillante luz blanca, anaranjada, que venía sobre la cima de la montaña detrás de nosotros. Iluminaba la montaña a contraluz y rápidamente se puso sobre la cima, viajando por nuestro lado de la montaña, siguiendo el cañón hacia la ciudad. Todos notamos el cambio de brillo en el cielo y dirigimos la mirada hacia su origen. Al principio no escuché ningún sonido, pero a medida que se acercaba, bajando de la montaña en el siguiente cañón, escuché un sonido que para mí sonaba como lo que imagina que sonaría un objeto creando su propio vacío en la atmósfera, como si el aire mismo se estuviera partiendo en dos. No era ruido de avión, simplemente era como un zumbido en el aire. El ovni tenía forma de semilla de calabaza, con un resplandor anaranjado rojizo muy brillante en la cabeza más gruesa de la semilla, y un vapor blanco anaranjado se arrastraba detrás. Cruzó la montaña y descendió por el cañón a una altura constante de 100 pies sobre la montaña, iluminando el suelo debajo de ella. La forma que se movía esta cosa era increíble. Cayó de 4000 a 5000 pies por el cañón debajo de nosotros, y se movió hacia el oeste un par de millas en menos de 10 segundos. La nave era obviamente visible, brillando vibrantemente, ya que atravesaba a una alta velocidad a lo largo de su camino hacia el océano. También en el cielo pudimos ver un avión, quizás era privado, que volaba en dirección oeste también, por delante del ovni.
Mientras observábamos las luces parpadeantes de la pequeña nave, fuimos testigos de cómo el ovni desaceleró muy rápidamente desde su increíble velocidad por la montaña, y luego se detuvo justo al lado del pequeño avión. Desde nuestro punto de vista en la montaña, el ovni estaba a la izquierda y parecía estar a la misma altitud y estaba extremadamente cerca al avión pequeño. Después de igualar la velocidad y el vector del avión durante 3 segundos, el platillo volador aceleró repentinamente hacia adelante, giró a la izquierda y desapareció sobre el Pacífico hacia México. Pasó desde la parte más oriental de la cuenca de Los Ángeles hacia Long Beach y se perdió de vista en menos de un par de segundos, dejando solo un tenue rastro de plasma naranja y quizás dejó a un piloto con la necesidad de cambiarse la ropa interior. Nos quedamos paralizados mirando el espacio vacío donde estuvo el ovni, y luego todos nos miramos unos a otros con una mezcla de asombro y pánico en nuestros ojos. No sabíamos qué decir. Entonces todos empezamos a hablar a la misma vez. ¿Qué diablos fue eso? ¿A dónde se fue? ¿Vistes que se detuvo junto a ese avión? ¿Qué clase de nave puede hacer esas maniobras? Nada, ninguna clase. Fue en ese momento que el pánico se apoderó de nosotros. Todos nos miramos a la misma vez y luego nos echamos a correr a toda velocidad de regreso a nuestras cabañas. No hablamos de eso hasta la próxima vez que pudiéramos estar juntos sin nadie más alrededor, porque ¿cómo explicas una charla tan loca como esa? Habíamos visto muchas cosas raras en nuestras vidas colectivas, pero ninguno de nosotros podía explicar lo que vimos esa noche. Intentamos averiguar cómo podríamos obtener información sobre lo que podríamos haber visto. Sin embargo, estábamos atrapados en las montañas 5 días a la semana sin televisión, periódicos o radio. Y esto pasó mucho antes del internet. Este avistamiento se convirtió en el punto de inflexión entre nosotros tres, algo que siempre platicábamos y tratábamos de resolver, pero nunca pudimos. Después de que terminó el semestre, todos tomamos caminos separados ese verano. Ronnie se ingresó en el Departamento de Silvicultura de California como bombero forestal. Tom viajó a Hawái para trabajar en un campamento de verano del YMCA, y yo regresé a Big Bear para trabajar en un campamento de verano. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Ni Ronnie ni Tom vivieron para ver el final de ese verano. Ronnie murió en la quemazón del rancho español, Spanish Ranch Fire, cerca de San Luis Obispo. Menos de 2 semanas después de enterarme de que Ronnie estaba muerto, supe que Tom había desaparecido de la costa de Hawái. La historia es que estaba en la playa y fue arrastrado por una ola rebelde, y luego fue devorado por tiburones y su cuerpo nunca fue encontrado. Decir que estaba conmocionado mentalmente sería quedarse corto. Que 2 de tus amigos que habían presenciado un encuentro con un ovni sobrenatural murieron de manera inusual dentro de los 6 meses de haber visto esto, uno por fuego y otro por agua, realmente me asustó durante mucho tiempo. Seguí pensando en los elementos de fuego, agua, tierra y aire. Pasaron muchos años después de esto, que evitaba ponerme en situaciones en las que uno de esos elementos pudiera matarme. Esa es mi historia sobre un objeto volador no identificado, y es 100% real. Todavía no sé qué pasó esa noche, todo lo que sé es que fue completamente alucinante, y cambió mi vida de manera irrevocable. Hola a todos, esto sucedió anoche. Estoy acampando en el Parque Nacional de Joshua Tree con algunos amigos y habíamos estado hablando sobre ovnis y experiencias extraterrestres, esperando poder ver algo en el desierto. Cuando la fogata se apagó y todos regresaron a sus carpas, mi novio y yo nos quedamos afuera platicando, mirando las estrellas y notando lo brillantes e increíbles que eran aquí en el desierto. Estábamos mirando las estrellas y buscando constelaciones, cuando de repente esta luz brillante y radiante apareció a nuestra vista, volando como una libélula. La cosa estaba flotando, moviéndose erráticamente, pero flotando sobre una montaña tipo valle un poco lejos de nuestro sitio.
Vimos esa cosa durante unos 30 minutos, con tal asombro antes de que se fuera volando. Tanto mi novio como yo lo vimos y traté de tomar tantos videos y fotos que lo capturaron como fuera posible. El video ni siquiera le hace justicia. Era una luz blanca increíblemente brillante y radiante que parpadeaba en rojo y azul. Esta cosa desde su centro emitía un tipo de luz muy brillante y de muchos colores. Parecía ser como un sol de caricatura, pero los rayos en este caso eran todos de diferentes colores, que irradiaban en un patrón circular: rayo naranja, rayo amarillo, rayo rojo, rayo azul y rayo verde. La cámara ni siquiera podía captar los patrones de luz locos que estaba creando en el cielo. Se lo mostré a todos mis amigos, uno de los cuales trabajó para la NASA en la universidad, y nadie pudo explicar el fenómeno. No pudo haber sido un dron, y era 1.000.000 de veces más brillante y más grande que un avión, y se movía de manera demasiado errática. Flotaba de una manera que no tendría sentido. Déjame saber lo que piensas. Estoy abierto a todas las teorías o desacreditaciones. Aquí está el video, mírenlo. Este evento tuvo lugar alrededor de 1992. Yo era solo un joven y estaba en el ejército. Estaba estacionado en Fort Hood, Texas, en ese momento. Aquellos de ustedes que están familiarizados con Fort Hood sabrán de lo que estoy hablando cuando menciono el norte de Fort Hood. Para aquellos de ustedes que no lo están, permítanme intentar explicarles para que comprendan mejor por qué estábamos donde estábamos cuando esto sucedió. Fort Hood es una base militar muy grande. Probablemente sea una de las bases militares terrestres más grandes de Estados Unidos. La base principal, donde se encuentran todos los edificios y grupos de motores llenos de vehículos, etc., se llama simplemente Fort Hood. Está en el extremo sur de todo el terreno que embarca Fort Hood, y justo afuera de sus puertas se encuentra la ciudad de Killen. La mayor parte de Fort Hood es área silvestre. Esa área silvestre es para entrenamiento, para que los soldados entren y entrenen, y también hay una gran área de impacto para las unidades de artillería que tienen que entrenar con sus cañones. En el extremo norte de la base hay un pequeño complejo llamado North Fort Hood. Se tarda unos 30 o 40 minutos en conducir desde la base principal hasta North Fort Hood. A principios de la década de 1990, no había muchos edificios o infraestructuras en Norte Fort Hood como los que hoy hay. La unidad a la que me asignaron tenía que calibrar una pieza de equipo, y eso significaba que tenía que configurarse y dejarse en su lugar durante aproximadamente una semana mientras se realizaba la calibración. No voy a entrar en detalles sobre esta máquina, y de todos modos no es vital para la historia. Lo que es importante tener en cuenta es que tuvimos que instalar este equipo en North Fort Hood durante el proceso. Durante el día teníamos algunos soldados que estaban trabajando en calibraciones, pero por la noche, obviamente, no íbamos a dejar sin vigilancia esta costosa maquinaria. Así que todas las noches dejábamos a 2 soldados con el equipo para vigilar las cosas y asegurarnos de que no pasara nada. Era un deber muy fácil en todos los sentidos. Había una tienda de campaña para quedarse y mucha comida. Los soldados que se quedaban a pasar la noche para proteger el equipo se les daba el día libre al día siguiente. Básicamente, simplemente nos sentábamos en la carpa, jugábamos a las cartas o algún otro juego y simplemente vigilábamos las cosas. Básicamente era como acampar. Me ofrecí como voluntario para tomar un jueves por la noche como mi turno de guardia. Esto se debió a que tenía vacaciones, tiempo libre, a partir del lunes siguiente. Mi razón fundamental era simple: cumplir con el deber de guardia el jueves por la noche, tomar el viernes libre y comenzar mis vacaciones temprano. Me quedé allí con otro joven soldado que era amigo mío. Los dos éramos solo unos mocosos. Yo acababa de cumplir 21 y creo que él tenía 19 o algo así. Tengan en cuenta que estábamos en el año 1992.
Así que aunque los teléfonos móviles existían, no eran tan prolíficos como ahora. En realidad era bastante raro ver a una persona con un teléfono celular. Estaban en estas grandes bolsas de cuero. Eran enormes y los llamábamos teléfonos de bolsa y eran muy caros. No hace falta decir que ninguno de los dos teníamos un teléfono celular. ¿Por qué es tan importante? Porque nos dejaron de guardia alrededor de las 5 de la tarde y todos los demás se fueron. No teníamos vehículo ni forma de comunicarnos con nadie. Estábamos completamente solos si pasaba algo y por supuesto no esperábamos que pasara nada. Después de todo, era un deber muy fácil. Vigilar el equipo, jugar a las cartas, comer algo de comida. No era tan difícil. Estábamos sentados en la tienda cuando comenzaron a soplar los primeros vientos, y noté que algunas nubes de tormenta se acercaban desde el oeste. Ahora, quienquiera que haya instalado esa carpa de acampar, aparentemente no tenía interés en hacerlo correctamente, porque a medida que los vientos empeoraban, la carpa realmente se inclinaba como si pudiera doblarse en cualquier momento. Claramente estábamos a un punto de ser golpeados por una tormenta eléctrica bastante severa, y cualquiera que haya vivido en el centro de Texas puede decirle que las tormentas allí pueden estallar rápidamente y ser bastante violentas. Afortunadamente para nosotros había un camión de UC&medio allí con un refugio en la parte trasera. Para aquellos que no saben, un DUC&medio es un camión grande de 6 ruedas motrices, y si quieres tener una idea de cómo se ven, puedes buscar en Google el camión M35A2. Este camión en particular tenía un refugio en la parte trasera, y allí es donde nos retiramos para salir del camino de la tormenta que se aproximaba. Antes de que alguien pregunte, debo señalar que no pudimos sacar el camión del campamento, porque era necesario para la calibración, y de todos modos no abandonaríamos nuestro puesto. Esto cae bajo la primera orden general, y cualquiera que haya estado en el ejército sabe a qué me refiero. Así que nos aseguramos en el refugio mientras pasaba la tormenta, y sin duda era un típico estrangulador de ranas de Texas. Milagrosamente la tienda de acampar no voló, y eso me sorprendió. Aún así decidimos quedarnos en la parte trasera de la camioneta hasta el amanecer, porque ya habíamos movido uno de nuestros cáteres adentro. Finalmente nos acostamos alrededor de las 10 de la noche y estaba muy tranquilo. Esta es un área muy remota y mientras estábamos en un claro al lado de una pista de aterrizaje, no había edificios presentes y alrededor de esta pista de aterrizaje solo había bosques. Hoy hay edificios allí, ya que recientemente miré la ubicación en Google Maps. De todos modos, habíamos dejado la puerta del refugio ligeramente abierta por 2 razones. Debido a que el refugio no tenía electricidad, no había flujo de aire que la atravesara. Cerrar la puerta nos hubiera dejado susceptibles a los efectos de monóxido de carbono. Y también necesitábamos aire fresco. Necesitábamos poder escuchar lo que estaba pasando afuera. Decidimos turnarnos para descansar un poco, aunque nos habían dicho que podíamos dormir si queríamos. Todavía estábamos en la base, y no había absolutamente ninguna razón para sospechar que sucediera algo. Mi amigo estaba en el catre junto a la puerta del refugio, y yo en el suelo al otro lado. Creo que apenas me había quedado dormido, cuando de repente me despertaron violentamente. Era mi amigo. Y cuando me senté, él cerró la puerta del refugio y trató de ponerle un candado usando la luz de su reloj. Él obviamente estaba muy agitado y asustado. Era el tipo de miedo que no se puede fingir. No creo que estuviera tratando de hacerme una broma. Este era miedo primordial. Seguí preguntándole qué le pasaba y finalmente logró decirme que algo lo había agarrado por el pie y trató de sacarlo violentamente del refugio. Mi primer pensamiento fue que se había quedado dormido y había tenido una pesadilla. Él insistía que él no había tenido una pesadilla, e incluso dijo que lo que sea que lo había agarrado, le dijo, «Volveremos por ti», y lo dejó ir mientras me sacudía para despertarme. No estaba seguro de que si era una broma o no, pero mi instinto fue que estaba petrificado y sus manos temblaban mientras trataba de cerrar la puerta del refugio.
así que debe haber algo de verdad en eso. Le dije que no podíamos dejar la puerta cerrada por el monóxido de carbono. Yo era mayor rango que él, así que técnicamente estaba a cargo. Se negó a quedarse junto a la puerta si iba a estar abierta, aunque fuera un poquito, así que accedí a cambiar de lugar con él. Abrí la puerta solo un par de centímetros y me acosté en el catre, todavía creyendo que mi amigo acababa de tener una pesadilla realmente espantosa. Estaba en el suelo al otro lado del refugio. A los pocos minutos empezaron a suceder cosas bastante extrañas. Empezó a haber sonidos de arañazos en el refugio. Arañazos en los costados, en la parte superior y en la parte delantera donde estaba la cabina del camión. Unas cuantas veces la puerta se movió levemente, pero nunca se abrió. No hace falta decir que en ese momento estaba convencido de que algo o alguien definitivamente estaba afuera, y los dos estábamos bastante asustados. Llegué al final del catre en el que estaba, y saqué el travesaño de metal que se usa para darle tensión. Después de eso, busqué debajo del catre y encontré un mango de madera para un pico. En el ejército las llamamos herramientas pioneras, pero la mayoría de ustedes lo conocerán como un mango de piqueta sin la parte de piqueta al final. Esto se lo entregué a mi amigo y le dije que si alguien abría la puerta del refugio, íbamos a comenzar a golpearlo con nuestras armas improvisadas y no dejar de golpear hasta quien quiera que fuera estuviera en el suelo y no se moviera. Los arañazos en el exterior del refugio continuaron de forma intermitente durante toda la noche, y de vez en cuando también tocaban la puerta. No hicimos ningún esfuerzo por llamar a quien fuera o lo que fuera. Creo que ambos estábamos en modo de pelea. Si alguien hubiera abierto completamente la puerta del refugio, yo tenía todas las intenciones de luchar por todo lo que valía. Estoy seguro de que mi amigo sentía lo mismo. Finalmente comenzó a hacer luz afuera, y cuando el cielo comenzó a iluminarse, los arañazos se detuvieron. Nos quedamos en el refugio otros 40 o 50 minutos hasta que salió el sol por completo. En ese momento le dije a mi amigo que iba a empujar la puerta para abrirla del todo, saltar de la parte trasera de la camioneta, y si veía a alguien simplemente comenzaría a pelear. Así que conté hasta 3, abrí la puerta y salté del camión rápidamente. Cuando tienes 21 años, puedes saltar de un deuce en medio y no duele. Ahora sería mucho más cauteloso. De todos modos, no había nada, ni una alma. Miramos alrededor del camión y el campamento. Nada. Lo que noté de inmediato fue que nosotros dejábamos huellas de botas en el suelo todavía húmedo. Sin embargo, no había otras huellas alrededor del camión. Comencé a buscar objetos sueltos alrededor del refugio que pudieran explicar el sonido de los arañazos. Nada. No sabía si sentirme aliviado o todavía asustado. Empacamos nuestro equipo y unos 30 minutos después llegó el suboficial de relevo en un Humvee. El oficial ni siquiera estaba completamente detenido y apenas estaba estacionando, cuando yo abrí la puerta y empezamos a meter todas nuestras cosas. El oficial dijo que parecíamos realmente listos para partir de ahí. De hecho, nunca le dijimos nada a nadie en nuestra unidad sobre lo que sucedió. Probablemente deberíamos haberlo hecho, pero creo que teníamos miedo de que se rieran de nosotros. En cualquier caso, el oficial me dejó manejar el Humvee y mi amigo se sentó en la parte de atrás del lado del pasajero. Conduje un poco por la terraza y después me metí en la carretera principal que tomaríamos para volver a Fort Hood. En ese momento, cuando estaba entrando en la carretera principal, se escuchó un trueno claro, fuerte y distinto. Me asomé por la ventana y miré hacia arriba, y luego miré a mi amigo que estaba en la parte trasera de la camioneta, y dijo algo que nunca olvidaré. Hombre, no hay una maldita nube en el cielo. Creo que probablemente establecí un récord para el viaje más rápido de regreso a Furco en un Humvee esa mañana. No soy de los que creen en estas cosas. Creo que muchas de estas cosas paranormales son solo imaginaciones activas o personas que las inventan. Pero algo nos pasó esa noche y nunca lo olvidaré. Me asustó muchísimo y no quiero volver a experimentarlo nunca más. Esa es mi historia y es 100% cierta.
Esto sucedió cuando estaba creciendo, alrededor del año 2004 o 2005, cuando tenía unos 13 años. Tuvo lugar en una zona rural, a las afueras de la ciudad de Uvalde, Texas. La ciudad en sí era realmente pequeña en ese entonces, no había mucho que ver o hacer. Es solo una de esas ciudades que realmente no está de camino a ningún lugar importante. Mi padre conocía a alguien que rentaba sus tierras para cazar ciervos, que tenía aproximadamente un acre, creo, fuera de esa área, y se quejaba de que una tonelada de cerdos estaban destrozando su tierra. Al estar en temporada abierta para los cerdos en el sur, mi papá pensó que me sorprendería ese verano y me llevaría una semana para ir de cacería. Eso no solo le ayudaría a establecer contactos para su trabajo, sino que también brindaría un tiempo de calidad entre padre e hijo. Recuerdo que el viaje en coche desde Dallas fue una tortura. Fue un viaje aproximadamente de 7 horas en el Jeep Wrangler de techo duro de mi padre. Ese coche era tan incómodo que lo odiaba. No había más que hacer más que mirar por la ventana o intentar vencer el juego de Super Mario Land 2 en mi Game Boy, algo que nunca pude lograr en mi juventud. El viaje obviamente tomó la mayor parte del día, así que cuando llegamos ahí ya estaba anocheciendo. El dueño de la tierra le había dicho a mi papá que no había nadie más en las tierras y que la cabaña en la propiedad podría estar un poco tirada y polvorienta. Realmente no me importaba. En ese momento de mi vida había estado en el programa de exploradores durante un par de años y pasaba mucho de mi tiempo libre en el bosque o pescando con mis amigos. No hace falta decir que no me sentía incómodo al dormir en un lugar duro. Así que después de abrir el portón y conducir hasta la cabaña, nos instalamos. La cabaña era bastante áspera, había polvo y suciedad por todas partes, moscas. Recuerdo que parecía que algunos mapaches se habían metido en la cabaña y se habían cagado en el piso. Después de limpiar un poco, sacar los sacos de dormir y preparar los catres, decidimos dormir. Algo sobre esa noche fue muy extraño. Nunca pude sentirme lo suficientemente cómodo como para quedarme dormido y descansar. No podía explicar por qué, pero tenía esa sensación de que alguien me miraba. Finalmente pude quedarme dormido durante lo que supuse que sería tal vez una hora. Cuando nos despertamos era temprano, alrededor de las 7 de la mañana. Decidimos explorar la tierra en busca de huellas y señales de cerdos y encontrar un buen lugar para instalar una persiana. Era verano y hacía un calor espantoso por las tardes, así que la mañana era el mejor momento para estar fuera de casa. Después de caminar durante una hora más o menos, llegamos a una zona de árboles ligeramente densa, y por suerte encontramos algunos signos de cerdos, típico terreno desgarrado donde habían estado arraigando, así que seguimos las pistas hacia los árboles. Yo estaba concentrado buscando más señales cuando mi papá me detuvo con el brazo. Recuerdo que miré hacia arriba y vi a alguien parado a unos 45 metros de distancia. Parte de su cuerpo estaba bloqueado por árboles. Esta era tierra privada, por lo que definitivamente se suponía que no podían estar ahí. También tuvimos la confirmación del propietario antes de llegar al contrato de arrendamiento de que no había nadie allí, sin mencionar que el portón estaba cerrado cuando llegamos a las tierras. La persona vestía una chaqueta roja de colores brillantes. Caminamos lentamente hacia ellos. Mi papá gritó algo como: "Somos cazadores, esta es tierra privada". La persona no se movió en absoluto. Estaba completamente inmóvil. Estábamos a unos 27 metros de distancia y podíamos ver que se había apartado de nosotros con las manos en los bolsillos. Lo extraño fue que la persona llevaba una chaqueta de esquí y lo que parecían ser pantalones de esquí también. Ahora, estamos en Texas y es verano. El clima estaba a 98 grados Fahrenheit y se ponía más calientes en las tardes. Mi papá volvió a llamar y no hubo ninguna reacción. Me dijo que me quedara detrás de él y desabrochó el clip de una funda de su pistola.
La pistola era todo lo que teníamos en ese momento, ya que solo estábamos explorando el área. Los rifles estaban en la cabaña. Nos acercamos a la persona del lado derecho. Luego mi papá me dijo que me quedara parado cuando estábamos a unos 18 metros de distancia. Me quedé y me agaché. Lo vi dar vueltas alrededor del hombre mientras hablaba con él y le preguntaba si estaba bien. Finalmente alcanzó al hombre y mi papá tenía una mirada confusa en su rostro. Grité y dije, ¿qué pasa? Y me contestó con un grito, es un maniquí. Caminé hacia él mientras mi papá se quedaba ahí mirando. Y cuando llegué, había una cosa que destacaba. La ropa que vestía el maniquí era nueva. No tenía polvo ni savia, ni excrementos de pájaros o señales de estar afuera por más de un día como máximo. En ese momento miré a mi papá y pude ver que estaba preocupado. Casi inmediatamente volví a sentir ese sentimiento, como si nos estuvieran observando, y yo sabía que mi papá también lo sentía. Quería empezar a llorar. Recuerdo que de repente me sentí muy asustado. Mi papá me susurró al oído, vámonos ahora mismo. Agarró mi mano y sacó su pistola. Él escaneaba el área todo el camino de regreso, mientras yo trataba de contener las lágrimas de pánico. Regresamos lo más rápido que pudimos, pero como estaba aterrorizado, el camino se me hizo como una eternidad. Pero en realidad solo pasaron unos 45 minutos como máximo. Después de regresar empacamos todo y salimos de ahí. Condujimos de regreso a casa ese día y no hablamos mucho en el camino. Recuerdo que, justo después de que nos fuimos, mi padre llamó a su amigo, al dueño de la tierra, y le explicó todo, y el hombre estaba confundido. Dijo que quería comprobarlo la semana que venía, cuando estuviera en la zona. También dijo que nunca había tenido un problema con la gente, porque su propiedad tenía una cerca alta. Mi papá normalmente no es una persona paranoica, pero yo, siendo joven y posiblemente había un extraño en el área, decidió ser cauteloso y salir de ahí. Después de que regresamos a casa hablamos, y mi papá me confesó que él no pudo dormir la noche anterior tampoco. Me dijo que tenía una sensación de que alguien lo observaba, pero no quería despertarme porque pensaba que yo estaba durmiendo. Pasó una semana y el amigo de mi papá se contactó con él. Le dijo que él revisó toda la propiedad y nunca encontró ningún rastro de nadie, ni maniquí ni nada. Todavía se me ponen los pelos de punta al pensar en esto. No tengo ni idea lo que sucedió ese día, pero mi personalidad paranoica que traigo adentro de mí cree que era una especie de trampa o algo así. No es una de las cosas más espeluznantes que me pasó en el bosque, pero definitivamente está en el top 3. Esto le sucedió a mi papá a finales de los años 70, por lo que mi padre recuerda. Alrededor del 78 o 79, cuando él era un adolescente cazando en el bosque con su amigo, en las afueras del meridiano de Texas, en una tarde de otoño. Mi padre y su amigo pasaban mucho tiempo jugando en el bosque, haciendo cosas típicas de adolescentes, disparando cohetes de botella, cazando mapaches y ardillas. Este día iban a cazar ardillas, así que cuando partieron mi papá agarró su rifle de calibre 22. Era solo un Ruger básico o algo así, con una mira muy barata. Su amigo tenía un perro Weimaraner realmente rudo, que no le tenía miedo a nada. Corría hacia los toros y los perseguía, le ladraba a los gatos monteses y ahuyentaba a los mapaches. Ese día caminaba con ellos en el bosque. Mi padre dijo que había un viejo lecho de arroyo en el que siempre caminaban, así que ahí es donde empezaron. Las paredes del techo del arroyo tenían aproximadamente 5 a 6 pies de altura, así que se subieron a él y caminaron casualmente, mirando a medias los árboles y cosas así. De repente, mi padre dijo que el Weimaraner comenzó a gimotear y no quería caminar más. Se quedó a unos 2 metros alejados de ellos, negándose a continuar sin importar lo que le decían.
Unos segundos más tarde dijo que el perro metió la cola entre las piernas y salió corriendo en dirección a la casa. Esto los confundió, pero simplemente no le tomaron importancia. Caminaron un poquito más después de que el perro se fue. Mi papá dice que al final del arroyo había unos árboles, y ellos estaban a 45 metros alejados de allí, caminando hacia esa dirección. Ahora, el sol se estaba poniendo detrás de los árboles, y más allá de esos árboles había un campo abierto, de modo que se podía ver la puesta de sol con relativa claridad. De repente, su amigo lo detuvo y le dijo: «Oyes, ¿ves eso?», y señaló en la dirección a uno de los árboles. Mi papá dijo que podía ver el contorno de algo grande y aparentemente peludo detrás del árbol que los miraba. No estaban seguros de qué era, así que gritaron: «Oye, solo estamos cazando, ¿estamos bien?». No tuvieron ninguna respuesta ni movimientos. Mi papá pensó que tal vez lo que estaban mirando era una especie de puercoespín enorme, algo que era común en la zona. Levantó su rifle y miró a través del visor para tratar de averiguar qué era. Como el sol se estaba poniendo detrás de lo que fuera que estaba allí, era difícil para él ver algún detalle debido a la luz del sol, pero mi papá dice que lo que pudo ver ahí lo asustó. Dijo que todo lo que podía distinguir fue una cabeza enorme y un hombro cubierto de piel negra que se asomaba a través del árbol. Mientras mi papá miraba esta cosa, y él lo describe así, como un gran mono, agarró el tronco de un árbol. Mi papá se quedó helado y su amigo le preguntó qué estaba mirando. Mi papá simplemente negó con la cabeza y le entregó el rifle a su amigo. Su amigo también lo vio y se asustó igualmente. Se sentaron allí por un minuto simplemente mirándolo, tanto ellos como lo que fuera esa criatura. Ningún partido se movía. Mi papá siempre dice que no sabe qué fue lo que le sucedió, tal vez la arrogancia adolescente, pero él sugirió que fueran a verlo de más cerca. Tanto él como su amigo treparon por el lado izquierdo del terraplén y cuando llegaron a la cima, la criatura se había escondido detrás del árbol. Se acercaron lentamente y rodearon el árbol. Mi padre tenía su rifle en mano, listo para disparar. Mi papá dice que él no entiende por qué él tenía su rifle listo, ya que era de calibre muy pequeño y quién sabe si podría haberle hecho daño a esa cosa tan grande. Ambos rodearon el árbol y resultó que no había nada allí. Simplemente la cosa se había ido. No sabían cómo algo tan grande podría haber escapado en tan poco tiempo sin que lo vieran. Pero sin embargo, revisaron el área solo para ver si podían encontrar alguna señal o pista de lo que era esa cosa. Resulta que encontraron 2 marcas a donde esa cosa había estado parada, pero debido a las hojas caídas no había ninguna definición en las pistas. Dijo que fuera lo que fuera, esa cosa era grande y pesada. Las huellas tenían alrededor de 12 o 14 pulgadas de largo. Luego continuó diciendo que estimaron que la criatura tenía aproximadamente 2,45 metros de altura como máximo. Aparte de esas huellas, no había nada más que señalara que algo estuvo allí parado. No había olor, ni pelo, ni ninguna otras huellas adicionales. Nada en el árbol mismo, no había absolutamente nada. Luego dice mi papá que decidieron regresar a casa, y nunca se lo mencionaron a nadie, ni lo platicaban entre ellos después de eso. A mi papá le encanta lo paranormal, pero es un escéptico saludable cuando se trata de estas cosas. Ese evento, dice, lo convirtió en un creyente en pie grande.